Bueno, pues primero Dios sea el primero de muchos podcasts. Primera vez en un podcast. Bueno, Primera vez, muchas gracias por la bueno, invitación. pues igual, primera vez para mí. Pues tengo como invitado hoy a Jorge, una persona que conozco de hace cuánto tiempo ya, 10 años, más o más o menos menos. 10 años, y que está en el giro de los bienes raíces, en lo que es el desarrollo inmobiliario, se puede considerar así. Para las personas que no sepan, Jorge, a lo que se dedica, me corriges, tú te dedicas a buscar propiedades, terrenos, contactas quizás al propietario, llegas a algún acuerdo con él para lotificar y vender, y tú pactas con el propietario alguna negociación en cuanto al precio, algún porcentaje de venta, etcétera. ¿Más o menos así funciona? Sí, es correcto. El negocio principal es el desarrollo, sobre todo de terrenos rústicos de mayor dimensión, tratar de hacer terrenos campestres con o sin servicios, pactar con el propietario y hacer una administración desde el desarrollo hasta la venta de los lotes. Correcto. ¿Y cómo se empieza? Por ejemplo, yo te había comentado una vez que hace como 2 años que también tenía como la iniciativa de que me gustaría aprender a desarrollar, a vender terrenos campestres, etcétera. Y por ahí contacté a una persona, pero bueno, no se logró nada. Si una persona quiere aprender a vender terrenos, ¿cómo puede empezar? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Vender terrenos que desarrollar en la ciudad, vender casas. Sí, es diferente porque tú inicias desde cero. Tienes un terreno grande y tienes que desarrollarlo tanto en documentación legal para poder realizarlo, como en hacer algún atractivo para la gente. Ajá, Es decir, ¿por qué te van a comprar a ti un terreno en 10 pesos cuando alrededor tienes mucho terreno que lo venden en 1 peso? claro. Entonces tú tienes que darle un valor agregado a esa compra para que pueda ser atractivo hacia las personas. Y primeramente, pues tienes que buscar un terreno que tenga buena ubicación y sobre todo un buen precio, negociar un buen precio. Hay muchas personas que tienen terrenos, pero le ponen un precio estimativo porque se lo dio su abuelo, porque tiene 20 años con él y piensa que vale oro, y muchas veces no es así. Entonces, llegar a un precio inicial justo es la palabra clave para poder empezar con un buen desarrollo de terrenos. Pero para llegar a un precio justo, tú tomas como referencia otros terrenos que se estén vendiendo en la zona con las mismas características y de ahí tú tomas tu valor. Sí, es correcto, hacer como un avalúo Mm. de terrenos de los alrededores, cómo andan, en cuánto lo venden, para tú tasar cuánto sería el precio justo por el que te están a ti ofreciendo o el que vas a proceder a administrar. Con eso te tienes una guía y ya con eso puedes negociar para que sea fructífero para ambas partes. Más como, ¿cuánto tiempo tú tienes ya dedicándote exclusivamente a esto, a desarrollar y vender terrenos campestres? Yo empecé en el 2010, Ujú. precisamente, ahora sí que por necesidad. Tenía otro trabajo que por circunstancias externas se cerró y pues no tenía qué hacer. Entonces, ¿A qué te afortunadamente, dedicabas antes? yo me dedicaba a financiamiento particular. Trabajaba con una persona que hacía financiamientos y a mí me pagaban una comisión por otorgar créditos. Ya no se pudo continuar y sin trabajo, sin qué hacer, viendo al cielo y diciendo qué voy a hacer. Tenía yo ese terreno en un inicio, ¿Ya estabas casado? ya ¿Con estaba familia ya? casado, es correcto, pero mi idea era venderlo. Ese terreno lo compré yo para comprar, vender y ganar un cierto porcentaje. A ver, espera. Tú tenías un negocio que fracasó Sí, es y te correcto, quedaste en ceros, digamos. es correcto, Y ya tenías ya tenías familia. es correcto, ¿Y de sí. ahí compraste un terreno? No, yo este terreno ya lo Ah, ya tenía tenías un antes, terreno. ya tenía varias par de añitos ¿Aquí en la ciudad con o allá ese en Tampico terreno. Alto? En Tampico Alto es donde nosotros, por cuestiones de la vida, nos hemos abocado Ya. a desarrollar. Ese terreno estaba inicialmente ahí. Ah, Con mira. unos ahorros que yo tuve, lo compré y mi idea era comprar y venderlo.
y empezar así ese tipo de negocio, ganarte una comisión Ya. y darle vuelta y No, seguir no desarrollar, adelante. nada más comprar y vender, Sí, comprar y yo no vender. tenía una idea de desarrollo Ya. para nada, era solamente comprar y vender. Y por cuestiones de la vida, pues el terreno no se vendía, no se vendía y afortunadamente no se vendió. Pero era grande entonces. Sí, eran 16 Ah, hectáreas. ok. Era un terreno grande y la ubicación nos ayudaba mucho, estaba sobre carretera, está sobre Ya. carretera. Entonces era pasadera donde mucha gente pues lo podía ver, ¿verdad? Ajá. Y sobre carretera, bueno, pues tiene un valor todavía mayor este, que tener un terreno más a fondo o en otra Sí. ubicación. Entonces, me topé con unas personas que ya se dedicaban al desarrollo de terrenos campestres, rústicos, sin servicios, el puro terrenito y te daban las gracias. Notificado y ya. Es correcto, Pero con con papeles, escrituras. pero sin nada de servicios. Y yo me acerqué con ellos para ver si ellos querían desarrollarlo por su cuenta, yo vendérselos. Tenía todavía la idea de venderlo en Greña, en su totalidad. Y ellos me dijeron, bueno, tú tienes el terreno, nosotros sabemos el procedimiento, vamos a asociarnos y le vamos a dar para adelante y lo empezamos a fraccionar. Y fue ahí, ahora sí que como dicen, como el burro que tocó la flauta. Sin saber, se inició el negocio del Wow. desarrollo de fraccionamientos. Ok. En ese entonces, en Tampico Alto, no había nada parecido. Nosotros fuimos los iniciadores por necesidad de empezar a hacer fraccionamientos rústicos. Pero, ¿qué tan cierto fue que Julio de Santa Catarina no dice que fue el primero de todos? Bueno, Julio sí fue el primero, pero él con servicios. Ah, ya. Él era con O servicios, sea, él el lo daba producto todo sin completo. servicios rústicos, tú fuiste el primero que con ese producto, Es digamos. correcto, Ya. con esa idea, rústicos, sin servicios. ¿Por qué? Porque la idea diferente a Julio que tú comentas, que es otro fraccionamiento que se hacía con servicios y lotes muy bonitos, bien ubicados, era de vender los terrenos al precio más económico posible Ya. y que entre todas las personas lo desarrolláramos conforme fuera pasando el tiempo a partes iguales, Mm, sin que hubiera ganancia de una introducción de los servicios, ujú. para que al final tu terrenito de 500 metros te costara mucho más barato que comprárselo a la otra persona que te lo vendía con servicios. Correcto. Y esa fue la estrategia que dio inicio, terrenos rústicos a un precio que pudieras comprar a lo mejor ni uno, que pudieras comprar dos, tres, cuatro, ¿verdad? Ujú. Y obviamente con el tiempo que tuvieras una plusvalía muy, muy decorosa. Y así fue entonces como iniciaste asociándote con personas que ya tenían esa experiencia. Que tenían ya esa experiencia, es correcto, Ya. sobre todo en el tema de los documentos, de documentos legales. Ok. Porque ya había en otros lados, como Pueblo Viejo, personas que ya habían vendido terrenos, pero ahora sí que a la palabra o con un papelito de una promesa de compraventa, te vendían lo que se le llama únicamente posesión. Sí, Aquí está el terreno, este es tuyo, nadie te va a sacar, pero pues no tienes escrituras. claro, Y un terreno sin escrituras, sin nada, pues mi lema es que es lo mismo. claro. Entonces siempre la certeza legal de tener tu documento cuesta lo mismo que el valor del terreno. Entonces, por una parte, tú tuviste, digamos, la ventaja o la suerte de que tú ya tenías lo más importante, un terrenito ahí Es, para sacarle provecho, ¿verdad? es correcto, Sí, teníamos pues el 50% sí. de, Pero de- se puede, digamos, si alguien como yo quiere iniciar sin terreno, se puede eso de... Bueno, de hecho sí se puede porque las personas que se acercaron contigo, que te ayudaron, ellos no tenían el terreno, se acercaron con alguien como tú que tenía el terreno, ¿verdad? Sí, es correcto, se puede iniciar sin tener tu terreno. ¿Cómo lo vas a iniciar? Bueno, porque tú lo vas a desarrollar. Tú en ese caso tendrías que acercarte con una persona que tuviera el terreno, que quisiera ganarle un poquito más que venderlo a greña o en bulto, y entonces ya entra ahí tu administración para desarrollarlo, ¿verdad? Te Claro. pagan a ti una administración, empiezas a conocer, y el dueño en lugar de venderlo a 1 peso, pues lo puede vender a 3. Ok. Entonces, no necesitas tener un terreno para iniciar. Ahora sí que necesitas tener el hambre, las ganas de tener el tiempo, la disponibilidad Porque ahorita tú ya lo de haces tú hacerlo. solo, ¿no?
Tú ya no ocupas. Ahorita yo ya la hago solo, o entre comillas. Obviamente siempre ocupas personas que estén a tu derecha y a tu izquierda para delegar trabajo, ¿verdad? Las personas que se unieron conmigo en un inicio todavía las tengo y ellos se encargan todavía de Todavía. la documentación. Ellos Mira. atienden los temas legales. Órale. Tú supervisas, que es tu trabajo, para lo cual te pagan, pero hay personas que se dedican a lo legal, ¿verdad? Ya. Ya no son tan indispensables como al inicio porque pues tú ya sabes eso, tu obligación es saber un poquito de todo. Entonces no son indispensables, pero ellos hacen ese trabajo. Y son personas que me imagino están bien conectadas con el tema del municipio, de la política y cosas así. Es correcto, es correcto. Sí, siempre se necesita gestión, con personas que estén en ayuntamientos y todo eso para que te den facilidades más que nada. Ujú. Y que todo salga bien, ¿verdad? Sin problemas, sin retrasos, sin complicaciones. Entonces tú de un inicio, digamos, vendías terrenos con escritura, nunca vendiste posesiones ni terrenos así que no No, fueran. afortunadamente todo fue legal. Las personas con las cuales nos topamos eran de la misma mentalidad que nosotros, de sacar todo bien, sin dejar problemas y que fuera todo transparente. Que como dice mi papá, la confianza vale más que un papelito. Entonces, para mi papá la confianza de venderte algo a la palabra y cumplirte tenía más valor que tu escritura, ¿verdad? Al fin de cuentas, pues es lo mismo, pero es darle un sentido a que la confianza pesa mucho. Claro. Entonces siempre fue con escrituras, todo legal, no dejarte detalle alguno para algún futuro, para tus hijos, para el año que viene, para 5 años, sino hacerlo todo transparente. Y afortunadamente toda la gente que se conjugó en ese primer proyecto era gente de la misma mentalidad de uno. Y así iniciamos, le dimos para adelante, iniciamos con un terrenito de 16 hectáreas, donde sacamos en ese entonces 420 lotes, Ajá. y eso fue en el 2010. Y por pasadera de voz, por anuncios que poníamos sobre carretera, ahí mi papá, que tiene una facilidad de palabra impresionante de toda la vida, fue el vendedor número uno, y a quien se le encontrara en el camino, en carretera, en el autobús, cuando a veces tenía que viajar de un lado a otro, le ofrecía terrenos. Y literalmente él fue el que vendió el 80% del primer desarrollo solito, Guau. solito. Yo me encargaba de la administración, del desarrollo, pues hacer las calles, hacer las áreas verdes. Como inicié sin tener nada, pero teniendo una familia, y pues uno ve ahí los detalles que hacen falta en algún desarrollo o algo que digas tú de necesidad. Y es donde ahí tú empleas ahora sí que tu colmillo en decir, pues, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué necesita? Hay que darle lo que ellos quieren, no nada más lo que uno quiere. Y ahí yo me di cuenta que los fines de semana no había dónde sacar a mi familia a pasear. Tenía niña pequeña y si no eras socio de algún club, pues no tenías más que literal ir a 7 leguas. A 7 leguas, las hamburguesas que están ahí en la avenida Hidalgo, Ujú. que tienen un juego de hace más de 30 años, porque a ese juego a mí me llevaban cuando yo estaba pequeño. Y Órale. dices tú, ¿cómo es posible que haya pasado tanto tiempo y sigan con el mismo jueguito? Bueno, pues les salió muy bueno y era donde uno las llevaba. Entonces dices, bueno, vamos a crear aquí un área verde incluida como si fuera un parque, pero interior, nada más para los propietarios, donde la gente tenga a dónde ir. Y fue donde inició crear palapas, asadores, baños, juegos infantiles. Ujú. Y entonces ahí una vez terminado, pues yo iba con mi familia ahí y ahí nos pasábamos los fines de semana porque había dónde sacar a la familia. Y ese fue un valor agregado muy importante que le dio a los terrenos, al fraccionamiento, que la gente, sobre todo con niños pequeños, tuviera a dónde llevarlos y disfrutar. Y Claro. como el terreno era extenso, pues ahora sí que no les ponías atención. Tú te dedicabas a lo tuyo con tus amigos, a tu carnita asada, y los niños, por más lejos que estuvieran, estaban ahí dentro. Y era un concepto que no, todavía en ese tiempo no se explotaba, ¿no? Era un concepto nuevo, nadie lo tenía.
Las personas que se dedicaban a vender así en posesiones era el puro terrenito y Sí. una calle raspadita y te daban las gracias. Y hasta ahí quedó. Y en este caso, esto fue innovador. Ok. El crear áreas verdes comunes para el esparcimiento de la familia, que fueras el fin de semana con tus amigos a pasar un rato agradable. Y entonces en ese tiempo dices, tu papá era el que más vendía de boca en boca y pues haciendo su esfuerzo de vendedor. No existía, ¿hace cuántos años fue eso más o Eso menos? fue en el 2010, nosotros iniciamos en el 2010. Hace como 16 años Las redes atrás. sociales todavía no estaban en su apogeo, Facebook era todo, o Google, los anuncios de Google Sí. eran lo único que había y no había más. Periódico, Era televisión. todavía el periódico, bueno, la televisión era caro, el periódico todavía estaba en su apogeo, sobre todo los anuncios Wow. dominicales. Órale. Y fue como iniciamos, o sea, no había manera de expandirse más porque apenas todo estaba Ajá. evolucionando ¿Y el periódico en el funcionaba? marketing. El periódico siempre funcionó. Para mí el periódico, para cualquier cosa que quisiera vender, los anuncios dominicales, el aviso clasificado, te hablaba medio mundo. Era todo lo que todo mundo en ese Wow. entonces pues revisaba, hasta para buscar trabajo. Yo me topaba en la calle con gente ahí sentada en la banqueta viendo los avisos clasificados buscando trabajo. Y entonces en avisos diversos pues se ponía esta publicidad, esta promoción y te hablaba gente y aquí bueno la palabra o la idea clave era pues que fueran a conocer. Eso era lo importante, Ujú. tratar de que fueran a conocer y ya estando ahí, bueno, pues entonces interesarlos, ¿verdad? ¿Y los atendía tu papá? Mi papá atendía la mayor parte, sí. Órale. Se peleaba porque, bueno, también las mismas personas que me ayudaban a la administración, pues ellos también fungían como vendedores y Ya. cuando llegaba alguien, mi papá los brincaba. Quítate que ahí te voy, los hacía a un lado y él cerraba el trato. Órale. Él cerraba el trato y la gente pues, muy contenta por la facilidad de palabra y sobre todo que ofrecíamos algo, este, pues a la confianza todavía. En ese entonces cuando iniciamos vendíamos en plano. ¿A qué me refiero el plano? Estaba el Sí. terreno en bruto y nosotros teníamos un planito en una mesa con una carpa, ya todo lotificado cómo iba a quedar. Y la gente pues confiaba. Afortunadamente se interesaba, dábamos facilidades, porque bueno, pagar de golpe no cualquiera puede, entonces dimos, bueno, un enganche y da años para pagar. El tiempo pasa y al final pues te van a pagar. Y si no te pagan, pues no les escrituras y no pasa nada, ¿verdad? Entonces nos jugamos también a la confianza y a algún papelito sin notariar ni nada de que nos fueras a pagar en cierto tiempo. Y hubo confianza de ambas partes, ¿No ¿verdad? se firmaba contrato? Un contrato, pero entre particulares. Aquí tú y yo con cláusulas que tú estabas de acuerdo, algún Ah, testigo no era notariado. y era todo. No era notariado en ese entonces. Wow. No era notariado. Ok. Y a partir de qué tiempo atrás tú notaste que el periódico dejó de funcionar o lograste vender todo ese desarrollo solamente con periódico porque sé que ahorita ya no lo usas. Entonces, ¿en qué momento dejó de ser una opción ese? Ya con las redes sociales, con cosas nuevas que sacó el Facebook, eh, precisamente en Facebook me salió un anuncio de una persona que venía de fuera y que daba un curso Ya. para saber cómo anunciar en Facebook. Anunciar en Facebook, pues yo también lo hacía, pero pues yo lo publicaba en mi perfil. Entonces, ¿quién lo veía? Pues mis amigos. Ya, Y si ok. bien nos iba, pues los amigos de mis amigos. Y se acabó, ¿verdad? O sea, era un círculo muy, muy pequeño que había que darle me gusta o republicarlo o publicarlo en Sí, tu propio post para que más gente lo sí, viera. era muy básico. Entonces era muy básico. Entonces yo vi ese anuncio, me llamó la atención. ¿Quién era? ¿El licenciado Arda? Era el licenciado Eduardo, es Puede decir que correcto. nosotros, o sea, yo y el licenciado Arda. Es correcto, bueno, para allá voy. El licenciado Eduardo era el principal, el que se destacaba, Sí, me llamó la atención. Dije, bueno, vamos a intentarle. Y pues ahora sí que fue ahí donde te conocí. ajá. En ese curso, muy completo.
pero pues faltaba tiempo. Fue aquí en el hotel este. Fue en el hotel que era el Camino Real, Sí. en ese entonces todavía era Camino Real y ahorita ya le cambiaron Fue como nombre. en el 2016, 2017. Fue antes, Fue fue antes. poquito antes, sí, fue Wow. antes. Porque nosotros en el 2015, sí, bueno, fue alrededor del 2015, 16 más o menos. Y fue cuando tomé el curso, fue cuando te conocí. El curso pues sí era muy bueno, pero no fue suficiente, faltaba más, pero pues solamente duraba ciertos días y el profesor Eduardo pues se tenía que regresar de donde era, ¿verdad? Sí. Entonces nos quedamos a medias, te contacté para ver si tú podías continuar y fue Sí. cuando nos conocimos y empezamos pues la relación de que tú me ayudabas con los anuncios, ahora sí que tú entrabas en la publicidad, Ajá. con la segmentación y todo lo nuevo que se venía para saber en ese entonces, bueno, yo quiero personas de 20 a 40, es decir, gente económicamente activa. Sí. Quiero personas que tengan un sueldo arriba de 10,000 pesos, porque pues el que tiene 1,000 pues no me va a poder pagar. Y en ese entonces la segmentación de ese tipo ayudó mucho, Sí. mucho. Y el tema con los cursos de Facebook es que, como tú dices, ¿no? Que el dueño de negocio, el emprendedor, puede tomar un curso de Facebook, pero realmente convertirse en un pro para crear anuncios requiere tiempo. Y tú preferiste entonces decir, ¿sabes qué? Está muy chido tu curso, muy bonito, pero no, ayúdame a implementarlo, ¿no? Y eso pasa muy seguido. O sea, que nosotros que hemos dado cursos de Facebook, de Instagram, nos topamos mucho con ese tope en el emprendedor, porque el emprendedor está enfocado en su negocio, normalmente quiere vender, quiere aumentar sus ventas, pero a veces no sabe cómo vender su producto. No sé si te ha pasado. O sea, yo me he topado mucho que cuando llego con un dueño de negocio que le quiero ayudar a vender, él no sabe cómo vender su producto, no sabe cómo crear una oferta, y mucho menos no tiene tiempo para dedicarle tiempo a aprender a cómo funciona el algoritmo de Facebook, que es más o menos lo que te pasó a ti, ¿no? Es que lo que hay que aprender aquí, y sobre todo a las personas que son emprendedores o que quieren hacer algo nuevo, es que no podemos ser todólogos. El querer hacer todo no es negocio, no puedes, es muy cansado y terminas demasiado agotado tirando la toalla o no haciendo un buen negocio. Aquí lo que yo recomiendo es delegar. Obviamente es muy importante que tú sepas para que tú sepas mandar, ¿verdad? Pero tienes que delegar el trabajo a personas que lo saben hacer, que a eso se dedican. O sea, Claro. yo como administrador hubo un proyecto donde, no sé, por cuestiones de la vida yo quise hacer todo, me fue muy bien, pero demasiado pesado. Exageradamente pesado que si yo regresara en el tiempo y me dijeran, bueno, vas a ganar esto, pero vas a hacer todo, yo ahorita diría no. Prefiero ganar la mitad y darle a Rodrigo que se dedique al marketing, a la venta. Ese es su trabajo. Darle a Patty que se dedique a la cosa de secretaria, que le dé el seguimiento, a la cobranza. A lo mejor yo involucrarme más en el desarrollo de las obras, las calles, las áreas verdes. Ujú. Pero contratando buenos albañiles donde tú les digas qué hacer y dedíquense, yo me voy a comprar el material o lo que haga falta. Pero ser un todólogo no es nada recomendable. Entonces siempre es necesario tener personas a tu lado que terminen de ayudarte a desarrollar. Porque se vuelve contraproducente al final, ¿no? Como tú una vez me comentaste hace tiempo, que no se me olvidó que el beneficio principal de trabajar, de salir adelante, debe ser tener el tiempo para estar con la familia. Una vez me lo comentaste. Y claro, si te saturas haciéndolo todo tú solo, pues te quedas sin ese tiempo, porque estás todo el tiempo ocupado, ¿no? Es correcto, no puedes dedicarle tampoco todo al trabajo. El trabajo no lo es todo. El día que faltes, al día siguiente te sustituyen, te llorarán 1 o 2 días, pero el que siempre te va a llorar es la familia. Y si no estuviste con ellos, dedicándoles un tiempo pues justo, determinado, compartido entre tu trabajo y la familia, no es nada grato. Al final de los años te das cuenta que no vale la pena. Entonces llegaste a Lomas Campestres, ya habías tomado el curso de Facebook y ahí comenzamos a trabajar juntos contigo. Es correcto, terminé mi primer proyecto que se llamó Colonias Campestres, que afortunadamente fue un éxito.
Lo mantuvimos siempre muy bonito, tan bonito y que nos ayudaba que estábamos sobre carretera, que hubo 4 presidentes municipales que quisieron ahí comprar y que no había ya que venderles. Ya estaba todo vendido. Wow. Y la gente que había comprado pues no quería vender. Hubo una plusvalía en ese entonces del 2010 al 2005 y no recuerdo muy bien, pero cuando menos de un 200% Wow. del precio que se te dio al precio cuando terminamos el proyecto. Entonces, en algunos vecinos que compraron y confiaron, todavía ni terminaban de pagar y su predio ya valía el doble, cuando menos. Entonces fue un gran éxito, terminamos, dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahí tú dijiste, quiero seguir haciendo esto, esto es lo que me gusta. Sí, me gustó. Yo estudié, bueno, contador público. Me titulé, me gradué, pero la verdad nunca me gustó estar encerrado en un cuartito haciendo números. Y cuando yo hice el primer desarrollo por necesidad, porque no tenía ya trabajo que hacer, me gustó más la administración. Y entonces terminando, no, pues aquí me gustó, me gustaría seguirle. Salió todo bien, la gente contenta. No había nadie que te dijera no me parece. Y si las personas por algún motivo no podían pagar, obviamente no les podíamos regresar su dinero, pero se les cobraba una penalidad donde estuviéramos de acuerdo, que tanto tú no perdieras como yo no perdiera, y se te devolvía una proporción muy importante de tu dinero. Y ese terreno se volvía a vender. Y tú salías contento, no pudiste pagar, no pasa nada, y nosotros al día siguiente pues lo vendíamos. Y todos muy contentos. Terminamos el proyecto, ¿qué hacemos ahora? Pasó un tiempo determinado, como 6 meses, y platiqué con unos primos que tenían un predio, y un hermano también que teníamos, y convenimos en desarrollarlo, y ese fue el desarrollo número 2 de Lomas Campestres Sustentables. Okay. Que estuvo cerca, afortunadamente, del primero. ¿Por qué? Porque, bueno, ya con el tiempo que había transcurrido, Tampico Alto se convirtió como en una manera más conocida de poder desarrollar, ya se conocía la documentación, ya se conocía qué hacer, ya se conocía el personal que trabajara en el desarrollo, entonces estaba como que más como anillo al dedo en buscar un predio cerca del anterior. Iniciamos Lomas Campestres. Fue ahí donde te conocí, donde inicié con el primer curso. Si tú te acuerdas, tú nada más me ayudabas a hacer el anuncio, a subirlo, pero yo le daba el seguimiento. Yo iba, cerraba las ventas y todo eso, mi papá me seguía ayudando. Y ya después fue cuando tú pediste la oportunidad ahí de querer vender. Te dio El hambre. el hambre de querer ya no hacer anuncios, sino entrar a la De venta, hacer todo. Ajá. de hacer todo. Y fue donde, bueno, pues tú iniciaste ahí como vendedor, Sí. iniciaste con el pie derecho, literal traías hambre, hambre de salir adelante. Y bueno, yo me acuerdo que ibas hasta a pie, Sí. hasta ibas en taxi a mostrar terrenos, Sí. a altas horas de la tarde. Y todo se dio como anillo al dedo gracias a otra vez a la confianza, otra vez al grupo de personas que formábamos el desarrollo y que no teníamos detalle, pero a la pandemia. Sí. La pandemia fue lo que nos dio un éxito indiscutible en Lomas Campestres. Tremendísimo, ¿no? Cuando todas las ventas alrededor bajaban, y yo me acuerdo que tú me decías, iniciando la pandemia, tú me decías, yo creo que no nos va a ir bien. Yo creo que no nos va a ir muy bien porque la gente no está saliendo de la casa, etcétera. Y yo andaba a pie todavía en ese tiempo y fue donde más vendimos. Yo todavía no tenía la camioneta, pero sí. Llegamos a vender 67 terrenos en nuestro mejor mes, en un solo mes, 60, no más, no recuerdo. Ya, pero vendimos mucho. Sí, Lomas Campestres, ¿cuántos fueron? Creo que fueron otros 500 lotes, Sí. 530 lotes, 520 lotes también. Sí, Ahí nos fuimos parte por parte, conforme íbamos desarrollando, íbamos aperturando. Pero bueno, la pandemia pues era algo que a todo el mundo literal cayó desprevenido, había muchas muertes, muchos se quedaban sin empleo,
pero para nosotros fue ahora sí que como pan caliente. ¿Por qué? Porque la gente tenía dinero porque no podía salir a gastarlo. Cerrados restaurantes, cerrados supermercados, todo el mundo con tapabocas, no podía salir. Y quizás buscaba un lugar para escaparse de la ciudad también, ¿no? Un lugar más limpio, más Es fresco, más correcto. natural. Entonces, ¿qué querían? Salirse de las casas, estaban encerrados. Sí. Muy a fuerzas nos relacionábamos con nuestros mismos familiares, que nos juntábamos a hacer carnitas asadas y aún así con tapabocas, nuestros mismos familiares, primos, hermanos, ¿verdad? Hijos. O sea, no quería salir porque pues no sabías cómo venía la ola de mortandad. Y entonces Lomas Campestres, ¿qué pasaba? Bueno, era salirte de la ciudad a un terreno a las afueras, donde todo era verde, donde por más gente que se juntara era tan grande que no tenías un contacto a muchos metros de Sí. distancia. Que como sea, la gente llegaba a la cita con su cubrebocas y oye, a mí me preguntaban, oye, pero ¿y está vacunado? ¿Tienes las vacunas? Etcétera. Claro, pero bueno, se conjuntó el que la gente tenía sus ahorros porque no podían que gastar y quería salir. Y vendiste 500 terrenos más o menos como en 2 años. Se venden, sí, como en 2 años. Era algo que nosotros pensamos porque Lomas Campestres se hicieron terrenos más grandes. Y pensamos que nos íbamos a llevar pues el doble de tiempo que colonias ¿Cuál campestres. crees que fue la clave de eso? De vender esa cantidad de terrenos en tan poco tiempo. Para mí fue la pandemia. Obviamente el proyecto, ¿verdad? Pero es que Porque la pandemia fue... ¿Cuánto duró la pandemia? pues como 2 años. ¿Más o menos? 2, 3 años, creo recordar, o sea, fue mucho tiempo. Pero yo creo que fue como un año, porque eh, yo creo que el éxito no fue la pandemia, aunque fue un plus. Y te digo por qué no fue la pandemia solamente, porque yo he vendido lo mismo ahorita sin pandemia. Quizá no 67 terrenos por mes, pero he vendido hasta 40 por mes, sin pandemia. Yo creo que la clave es el producto Sí, claro, y también. una buena estrategia de marketing y un buen equipo de trabajo, ¿verdad? Es primero un buen producto. Yo creo que luego la gente dice, oye, pero es que el marketing no funciona, la publicidad en Facebook no funciona, ¿por qué si yo le meto dinero a las campañas me sale muy caro y no logro recuperar la inversión o no se vende suficiente? Yo creo que es 50 y 50, el producto es el 50%. Luego hay gente que me dice, una vez tú me dijiste, yo tengo un buen producto, quizás, no recuerdo si me lo dijiste tú, yo tengo un buen producto, no ocupo tanto marketing. ¿Fuiste tú? Sí, es correcto. Yo creo que no es así, porque yo creo que un buen producto compone el 50% de tu éxito comercial, un buen producto. Un buen producto, digamos que en terrenos, si lo pudiéramos definir, yo lo defino en 5, tú corrígeme. Pero cuando a mí me invitan, por ejemplo, a participar en algún desarrollo, que a veces no entro, o a veces sí, por ejemplo, con el arquitecto Mellado, y yo le decía a él, yo tengo que revisar 5 puntos: ubicación, certeza jurídica, servicios, este, ubicación, certeza jurídica, servicios, facilidades de pago, y no recuerdo cuál es la otra. Y todo eso junto, palomeando las tres, conforma un buen producto. Pero una vez que tú tienes un buen producto, pues nada más tienes el 50%, porque si tienes un buen producto y la gente no sabe que tienes un buen producto, pues ¿cómo te va a comprar? El siguiente paso es hacerlo llegar a la gente para que sepa que tienes un buen producto. Y ahí es donde entra el marketing y las ventas. El marketing y las ventas. Y el marketing, pues el marketing es tu oferta, ¿no? Que lanzas en redes sociales, eso es la oferta. Y las ventas es cómo transformas a esa gente que llegó a ver tu producto a través de la oferta en compradores. Entonces yo creo que lo que hizo que Lomas Campestre fuera un éxito en ese momento fuera que tenías un buen producto porque no tenías competencia, ¿verdad? No tenías servicios, pero no había nadie más ofreciendo lo que tú ofrecías. Los laguitos, el área verde bien bonita. Ese fue otro plus que le dimos ahora al segundo proyecto y que nadie tenía. Fuimos los Sí. iniciadores en Y el hacer, marketing detrás que nadie estaba haciendo. en ese entonces Facebook era el Sí, principal, ¿verdad? La segmentación que muy pocos conocían. sí. Yo me daba risa de que luego salían post ahí en Facebook de que republica esto para que no te roben tu información de Facebook. Y yo,
tu información ya te la robaron. O sea, desde el momento en que te diste de alta ya te la robaron. Sí. ¿Cómo te la robaron? Te piden tu nombre, te piden tu edad, te piden cuánto ganas, dónde vives, qué te gustan, cuántos hijos tienes. Y eso es lo que usó Facebook muy inteligentemente para hacer todos los anuncios de paga. ¿Por qué? Porque esa era la segmentación en ese entonces. Sí. Yo quiero a esta persona con estos ingresos, con hijos, que viva cerca de aquí. Sí. Hasta por puesto se podía segmentar. Hasta por Por puesto, empresa. sí, es Yo me acuerdo que correcto. podíamos seleccionar Directores, gerentes. compañía por compañía del corredor industrial, puesto por puesto, ingreso por ingreso. Así de específico Sí, era antes es la correcto. Entonces, segmentación. pues esa era la información que tú le dabas a Facebook Sí, y que me exacto. vendía a mí Sí, muy, muy inteligentemente y que bueno, a mí me servía porque sí, llegábamos a mucha gente para dar a conocer nuestro producto. sí, Y ese Facebook en ese entonces pues fue sensacional, o sea, ocupábamos también, si te acuerdas, anuncios de Google, que Google era ahí todavía de lo más pesado y más sí, fuerte, pero no jalaba como la segmentación de Facebook. sí. Y ahí no necesitamos poner lonas afuera. No. Y lomas campestres, a gran diferencia de colonias, estábamos a 2 kilómetros adentro de la carretera, o sea, en un camino que no tiene salida, donde nadie se mete más que los que viven ahí. Sí. Entonces, Y de tierra. cómo lo que hicimos para que la gente se metiera ahí y dar a conocer, todo lo hizo la publicidad. Entonces, la publicidad de paga, pues claro que vale la pena. Es redituable. Y hoy en día, ¿cómo te funciona? Bueno, ya cambió. Acuérdate que platicábamos que como que la segmentación ya no es lo mismo, ya es diferente. Yo siento que también el costo ahora es un poco más alto. No sé si debido a la segmentación o ahora ya te están poniendo que hagas anuncios más seguidos, a que hagas anuncios nuevos, que te obligan a hacer otras cosas que no hacías antes o que podías sacarle más jugo, por ejemplo, a la primera publicidad o a la publicidad que tenías. Sigue funcionando, o sea, hay que llegar a la gente, pero yo siento que ahorita como que está un poquito más, ¿cuál sería la palabra ideal? ¿Lento? Es un poquito más lento, más meticuloso, más detalloso, las redes sociales para poder dar a conocer tu producto. Es que yo creo que el problema de la gente que no le funciona Facebook es porque lo sigue haciendo como lo hacíamos antes. Se centra mucho en la segmentación. Lo que nosotros hicimos funcionó porque en ese tiempo funcionaba, pero ahorita ya no funciona. Y el problema es querer seguir haciéndolo igual. La gente dice, es que la segmentación no funciona. La segmentación sí funciona, pero no funciona como antes. Antes era mucho más detallado, podíamos detallar más el tipo de público. Hoy no hace falta. Porque, por ejemplo, y hoy la segmentación es más poderosa que antes, mucho más poderosa. Yo diría que ahorita la segmentación, si tú la haces bien, puede darte mucho mejores resultados que antes incluso. Y la gente me dice, pero ¿cómo así? O sea, si yo quiero llegar a un público más específico, ¿cómo ahorita que no puedo hacerlo, va a ser mucho mejor la segmentación? Porque tú lanzas una campaña, digamos, muy general ahorita, que es la recomendación de Facebook, no tanto por detalle, por puesto laboral, ni por ingresos, sino general inicialmente. Y una vez que tú tienes suficiente data, puedes crear, por ejemplo, públicos similares. Puedes crear públicos de retargeting o públicos excluidos. Estos tres son la clave del éxito en los anuncios. Son difíciles de entender, pero son fáciles una vez que tú los entiendes. Por ejemplo, los públicos similares son públicos que Facebook ya sabe que interactuaron con tu anuncio, que ya dieron clic, que completaron algún paso, quizá llegaron a tu WhatsApp, llegaron a tu página de ventas y ya hicieron alguna cita. Entonces tú le puedes pedir a Facebook, dame más de esos. Deja de buscarme otro tipo de público. Quiero que este perfil de gente, Que nos mis anuncios sigas se muestre dando. solamente a ellos. Y creas un público similar, se llama. Y luego está el público de retargeting. Y estamos hablando de segmentación, pero más avanzada. El retargeting es personas que vieron tu anuncio, pero no interactuaron. Porque el primer anuncio es muy general a casi cualquier persona, ¿verdad? Pero hay gente que interactúa poco con tu anuncio. Por ejemplo, el retargeting tú lo puedes hacer llegar a personas que vieron el 25% de tu video, el 30%, el 50% y siguieron deslizando. Entonces tú puedes crear, por ejemplo, objetivos de retargeting para llegar a esas personas.
Luego hay gente que dice, es que yo el anuncio de retargeting no le encuentro sentido. ¿Por qué voy a llegar a las mismas personas que de por sí ya no dieron clic en Es el anuncio? correcto. Funciona bien si tú cambias el mensaje. Por ejemplo, un video típico de retargeting es, sé que viste mi video, sé que viste mi anuncio antes, algo te detuvo de tomar acción. Tenemos una oferta especial para ti, por ejemplo, y ahí ofreces un descuento adicional a esas personas a las que estás llegando de nuevo, por ejemplo. O este mes sacaste una promoción que no tenías el mes pasado cuando esa persona vieron tu anuncio, pero este mes estás ofreciendo quizás escrituración gratis o 20% de descuento, solamente para avisarte que tenemos este descuento para ti, que no lo teníamos antes cuando viste este anuncio, pero ahora si das clic te lo podemos ofrecer. Ese es un anuncio de retargeting. Y funciona bastante bien. Y el excluido es llegar a personas que justamente vieron tu anuncio, pero que no están interactuando porque a veces Facebook se vuelve repetitivo. No sé si te ha pasado que ves un anuncio una vez de una persona y luego vuelves a verla, la vuelves a ver otra vez y ya se te hace irrelevante para Es ti. correcto. Eso se llama fatiga visual. Y tú puedes evitarlo eso creando públicos excluidos, excluyendo personas que vieron tu anuncio. Entonces, ahorita esa es la segmentación. Así funciona ahorita. Ya no funciona tanto con lujo de detalle por ingreso y cosas así, por área geográfica. Bueno, eso sí se puede hacer todavía. Pero ahorita la segmentación yo creo que es más poderosa, Que pero antes. requiere más nivel de especialización, un poco más. Entonces, ahorita, por ejemplo, por eso se ponen un poco de moda algunas agencias de marketing que saben hacerlo. No todas saben hacerlo. Eh, pero yo creo que la recomendación es que el dueño de negocio lo aprenda a hacer, porque pues al final la agencia eh, no se va a involucrar mucho más con tu negocio porque no es tu Que negocio. es el mismo dueño, claro, o Sí, administrador, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, es bueno saber cuando menos la base de qué sí. se trata, pero tener a alguien que le delegues y él pueda hacerse el trabajo y tú lo supervises. Ujú. Que te dediques tú a lo tuyo y no querer hacer lo de todos. Así es. Nunca ha sido recomendable. Y ahorita entonces estás en Lomas Campestre del Encanto. Ahorita estamos en El Encanto, terminamos Lomas ¿Qué Campestres. estás ofreciendo aquí? Muy rápido, también todo muy bien. Las áreas verdes que hicimos, que constaron inicialmente, se prometía un lago, también con juegos infantiles, con baños, con áreas de asadores, palapas. Bueno, afortunadamente no hicimos una, sino hicimos dos. Entonces fue un valor al doble de agregado de lo que habíamos prometido y aunado a todas las circunstancias alrededor, pues también fue un éxito rotundo. También era sin servicios en ese entonces y eso terminamos alrededor del 2022, más o menos. Lomas Campestres. Correcto. Y ahorita estoy con otro familiar también que nos invitó enfrentito de Lomas Campestres, afortunadamente en la misma zona donde ya nos sabemos mover, a este nuevo proyecto que se llama Campestre El Encanto. A diferencia de los otros dos anteriores, este tercero ya lo ofrecimos con servicios. Quisimos ir ahora un paso adelante porque mucha gente pues nos copió lo que hacíamos de terrenos que eran pues ranchos, agrícolas, ganaderos, tierras abandonadas y quiso hacer lo mismo que nosotros de los fraccionamientos. Ahora sí que fuimos los primeros y los demás nos seguían. Pero muchos ya nos empezaban a brincar ofreciendo terrenos con servicios. Entonces ahora nosotros quisimos en este tercer proyecto ofrecerlo con servicios. Todo lo que teníamos atrás, las áreas verdes, más ahora servicios. Y estamos ahora en este proyecto que se llama El Encanto. Tenemos 2 años, vamos para 3 años. Despacio porque requieres otros permisos, meterte a más cosas con el ayuntamiento y sobre todo pues hacer la infraestructura que uno apenas empieza a conocer. Ujú. Entonces nos fuimos más tranquilos, no tan deprisa. Hicimos una primera etapa de solamente 93 lotecitos, casi menos de 100 lotes, 93. Y estamos tratando ya de terminar los servicios para que, si todo sale bien, aperturemos ya una segunda etapa, pero con mayor confianza de que ya entregamos los servicios a las primeras personas que igual nos compraron en planito, porque no había nada más que la tierra, y poder ofrecer a las segundas personas ya algo más establecido. ¿Con qué servicios se entregan? Aquí va a ser luz,
va a ser agua de uso común. No tenemos en estas zonas drenaje y lo hacemos sustitución de fosas sépticas. Damos áreas verdes, igual grandes. Vamos a hacer lago, ya lo hicimos, con palapas, asadores. Ahora metimos más juegos infantiles de columpios, resbaladillas. Y aquí, a diferencia de otros fraccionamientos, quisimos ahora también tomar la iniciativa, que no nos brincaran, es que en cada manzana estamos dejando área verde. No para construcción, no para juegos, sino como tipo jardinería. Como Miralta. En Miralta, cada manzana tiene un área verde. Tú sales de tu casa y puedes ver un tipo parque con árboles, arbustos, flores, cosas de ese tipo. Entonces esto es algo nuevo, que no solamente tenemos un área verde común que le llamamos recreacional, sino un área verde en la zona residencial, donde posiblemente podamos poner banquitas, y si tú quieres salir de tu casa a leer un libro ahí en una banquita debajo de un árbol, o estar con tu hijo ahí nada más platicando, lo puedes hacer sin problema. Entonces nadie tiene tantas áreas verdes como nosotros tenemos ahora. ¿Y a partir de cuándo la gente puede acceder a esos terrenos? Este primer proyecto afortunadamente ya se vendió en su Ajá. totalidad. Todos los 93 lotes están vendidos. Queremos en algún plazo de 3 meses, terminando ya. Tenemos ahorita las fosas sépticas, es el proyecto que ya tenemos concluido. En este mes concluimos ya la luz. A diferencia también de otros fraccionamientos, aquí quisimos darle más valor agregado a la confianza de las personas, y la luz no va a ser aérea, aquí la luz va a ser híbrida. ¿Qué significa? La media tensión va a ser aérea, pero ya el lugar donde van a estar las casas, las zonas residenciales, eso va a ser subterráneo. Eso nadie lo tiene en Tampico Alto, o pocos desarrollos que yo sepa. Entonces no vas a ver el cablerío de transformadores a casas que parecen telarañas. Entonces estamos terminando ya el proyecto de la luz, y estamos terminando ya el área recreacional también, que nos quedó muy, muy bonita. Esperamos que en algunos 3 meses iniciemos ya la etapa 2 del Encanto. Ahorita tampoco se puede adquirir esa etapa 2 en preventa, todavía no. Apenas vamos a iniciar toda cómo va a ser la lotificación. Ya tenemos las manzanas grandes, cómo van a estar, pero vamos a hacer la lotificación de los terrenos individuales y las áreas verdes de esas mismas manzanas. Apenas precisamente hablaba hace 2 días con el ingeniero topógrafo, que es el que nos apoya en hacer todo ese tipo de trabajos. Una vez más, delegar la responsabilidad a quien sabe, y vamos a iniciar apenas cómo van a quedar distribuidos. Hasta ahorita la gente está contenta, apenas después de 2 años, porque con todo el recurso de los pagos iniciales, todo se va a los servicios, entonces es un poco lento al inicio. Pero ahorita ya se ve un cambio bastante bonito. Ya para ir terminando, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comprar un terreno, ya sea en Tampico Alto, en Altamira o en cualquier parte? Si es terreno particular, ahora sí que como lo que hacemos nosotros, primero verifica que tenga los documentos legales, que tenga todo en orden para que te den al final tu escritura. Como te comentaba al inicio, una posesión y nada, pues es lo mismo. Y en todos lados, Tampico Alto, Altamira, sobre todo, te venden posesiones. Entonces no tienen ninguna garantía jurídica de que vas a tener la propiedad al final. ¿Qué documento debería pedirle yo al desarrollador para poder verificar que efectivamente me pueden escriturar? Si todavía no tiene la escrituración, que te muestre una escritura de alguno de los terrenos que ya ha vendido, que te muestre los permisos que pide el ayuntamiento, son varios permisos que te dan, que te los muestre para que tú sepas que o están en trámite o que ya los tiene. Y con eso tú ir al ayuntamiento y verificar que todo esté en orden. Y con eso pues ya estás del otro lado, ¿verdad? Con eso puedes comprar ahora sí que con más confianza. Buscarte un lugar bueno de buena ubicación, que tengas accesibilidad, y sobre todo pues que te guste. O sea, no solamente el precio.
El precio no siempre refleja lo que te ofrecen. A veces lo que te ofrecen tiene un valor mucho mayor que lo que te está costando. Y a veces hay oportunidades que tú lo comentaste, no lo debes de dejar pasar. O sea, no siempre las oportunidades se presentan, a veces no se repiten o posiblemente puedan mejorar, pero normalmente no mejoran. En el ínter en que nosotros hicimos el segundo proyecto y el tercero, se nos ocurrió la idea de hacer un proyecto que yo les llamo fincas campestres, que es vender los terrenos con la mayoría de los servicios. Ahorita ya estamos ofreciendo todos los servicios, pero terrenos más grandes, donde ya en este caso no te ofrecemos áreas verdes comunes, que son muy costosas para desarrollar y el mantenimiento. Entonces, en contraprestación de tener un área verde común, darte un terreno más grande donde tú pudieras desarrollar tu área a tu gusto, a tu paso, tu área social, tu alberca, tu palapa, cuando tú quisieras, cuando tú pudieras, sin pagar cuotas, porque obviamente si tenemos un área común, pues hay que pagar cuota para mantenimiento, para mantenerla al 100 o seguir incrementando Claro. lo que ya tienes. Y en este proyecto de fincas quitamos eso, que era no muy redituable, es muy costoso, y dimos más terreno. Y afortunadamente a un precio tan accesible que se ha vendido muy bien. Hemos hecho 5 proyectos de fincas de 16 lotes cada uno. Ahorita estamos vendiendo el último. Y la gente también afortunadamente contenta. Ya no te queda uno. Un proyecto, tenemos Ya. un proyecto, todavía tenemos ahí todavía lotecitos donde sí los damos con todos los servicios. Luz, agua, que no la dábamos antes, circulados 2 lados, tu calle, tu fosa séptica. Esos son de 1000 metros cuadrados, 490 al metro cuadrado. Eso los tenemos ahorita en 490 y como al inicio, facilidades de pago, al inicio del primer proyecto para que no te descapitalices. Un enganche y te damos hasta 4 años para pagar sin intereses. Al final terminas pagando lo mismo y antes de que termines de pagar, aquí la idea es que tu terreno ya tenga una plusvalía bastante alta. ¿Y qué consejo le darías a las personas que quisieran o están pensando en desarrollar terrenos así como tú? Pues mira, primero que tengan hambre y que tengan la disponibilidad porque se necesita tiempo. Se necesita tiempo para poder hacer un desarrollo desde cero. Y tratar de armar un buen grupito de personas que te apoyen, de tu mano derecha, tu mano izquierda, que les delegues y te puedan quitar muchos golpes. Empezar despacio y con paciencia. Mi papá me dijo una vez que el tiempo se va rápido. Esa fue la idea de dar los terrenos iniciales, el primer proyecto en pagos, porque nosotros queríamos venderlo de contado. Y él dijo, ¿para qué? O sea, el terreno se va rápido, darlo en pagos, te van a comprar más. Y así fue. Y en un abrir y cerrar de ojos pasan los años sin que te des cuenta, como muchos dicen. Y ya ya lo vendiste, y ya te lo pagaron y ya estás con otros proyectos. Entonces, que tengan paciencia, es muy bonito. Sobre todo ver la satisfacción de la gente a la que ha confiado en ti, que está contenta con lo que le ofreciste. Para mí el segundo proyecto de Lomas Campestres siempre me dije que era un paraíso en la tierra. Literal, es lo que yo me repetía. Y yo lo veía en la gente que te saludaba cuando te veía, ya después de postventa y todo eso, muy contento. O de ver las áreas verdes, sobre todo los fines de semana, que es cuando la gente puede, llena literal, donde ya no había cupo. Obviamente pues no puedes hacer 500 palapas para las 500 personas, ¿verdad? Haces una proporción, pero no había lugar. ¿Qué creías en ese tiempo antes de comenzar en el desarrollo o qué obstáculos mentales te impedían quizás empezar o creencias que tú tenías que ahorita te das cuenta, no, en realidad no era tan así? Bueno, yo creo que no solamente en este proyecto, sino en todos, el miedo. El miedo te impide iniciar todo. Yo he aprendido ya con los años, con las canas, con la edad, de que bueno, el miedo es parte de uno y te protege de muchas cosas. Pero a veces hay que dejarlo a un lado y como dicen, agarrar al toro por los cuernos.
La única manera que yo he aprendido de eliminar el miedo es enfrentarlo. Cuando tú tienes miedo, eso que no quieres hacer, hazlo y vences el miedo. Y obviamente, ¿cuál era el miedo inicial? Pues que desconocías, que yo no era vendedor, que yo no era desarrollador, que yo no conocía sobre todo el sistema legal de escrituración, que afortunadamente pues metieron el hombro y ahí aprendió uno. Pero el miedo es lo que siempre te evita de que salgas adelante. Y la única manera de vencerlo es enfrentarlo. No hay otra cosa que te impida hacer algo de cero. Si tuvieras que otra vez volviera a empezar de cero, como hace tiempo, como en esa época, ¿qué harías Yo para haría volver a empezar? exactamente lo mismo. ¿Volverías a desarrollar? Yo haría exactamente lo mismo. O sea, yo siento que era lo que me tenía que tocar. Digo, yo no creo en el destino de que digas, ya algo está escrito y tú eres desarrollador porque el destino así lo quiso. Para mí eso no es cierto. Para mí el destino no existe. El destino tú lo haces con todo lo que realizas día a día. Yo soy desarrollador porque tenía hambre, porque no tenía que hacer, porque perdí el miedo, porque no tenía otra opción. Literal, me tocó tener en ese entonces 10 pesos nada más, que no era ni para comprar un botellón de agua, y tenía que atorarle. Entonces, pierdes el miedo, lo haces a un lado y te metes. Y yo haría exactamente lo mismo. ¿Qué cambiaría? Nada. Ahorita sigo aquí, estoy contento. Obviamente es cansado, pero como todo negocio, si quieres tener algo diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Si te levantas tarde, si no quieres ir a trabajar, si pones excusas y excusas, pues no vas a tener más que lo que tienes ahorita. La única manera de ser diferente es hacer cosas diferentes. Ok, muy bien. Y ya para terminar, esta es una pregunta que me gustaría, quizás, si sigo haciendo podcast, es una pregunta que me gustaría hacerle a todos los invitados. ¿Qué piensas de la muerte, de la vida y qué papel juega Dios en tu vida? ¿Qué piensas de la muerte? Pues para mí lo que yo he aprendido, igual con la edad nos da mucha experiencia. Obviamente hay muchos jóvenes que vienen más revolucionados, más inteligentes, más vivos, pero para mí la edad es la que me ha dado la experiencia de saber muchas cosas, de aprender. Uno nunca termina de aprender, pero desafortunadamente luego uno no tiene la disponibilidad de aprender cosas nuevas y te quedas con lo que ya traes. Lo que yo he aprendido de la muerte, pues es que es una transición. Ahora sí, desde que lo único que tenemos seguros cuando nacemos es de que vamos a morir. No hay nada más seguro. Y que para mí, afortunadamente, vivir en un país, en una religión que me ha enseñado bastante, es de que la muerte es una transición. Pasar de un plano a otro, de un lado a otro, y para allá vamos todos, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo porque todos lo vamos a pasar. ¿No tienes miedo a morir? Obviamente, pues a morir, no. Obviamente nos gustaría vivir muchos años, ¿verdad? Disfrutar. Pero, pues también disfrutar tiene su chiste. O sea, hay que disfrutar el día a día. Disfrutar el que pensemos que este va a ser tu último día o tu último año, porque literal, no sabes. No sabemos, nadie sabe. Entonces, disfrutarlo como si fuera tu último día. A morir, pues te vas a morir. Ojalá me muera de golpe, ¿verdad? No tan así en alguna enfermedad larga, pero para allá vamos todos y mi manera es de que, bueno, vamos para la eternidad. Nos crearon para vivir toda la vida, esto es algo provisional, vamos a disfrutarlo, tiene sus cruces. Dios, que hablabas de la tercera pregunta, bueno, vino y sufrió. Pues si Él sufrió y era Dios, porque nosotros no vamos a sufrir, ¿verdad? O sea, vamos a cargar nuestra cruz, vamos a pedir que nos ayude, que la carga no sea tan pesada como Él mismo lo dice, y vamos a seguir adelante hasta la eternidad. El éxito, si yo lo resumiera,
mi manera de ver las cosas, el éxito que se ha tenido hasta ahora es trabaja por lo que quieres, pero disfruta lo que tienes. Y sobre todo, trabaja como si fuera lo único que tuvieras, pero ora como si todo dependiera de Dios. Y yo creo que conjuntar esas dos cosas te puede dar mucho éxito en la vida. Esa es mi mentalidad, mi finalidad. Perfecto. Pues ha sido un gusto tenerte aquí en el podcast y primero esperemos en Dios que si esto continúa, pues podamos tener otra oportunidad. Para mí es un Ya para platicar de placer, otras cosas. para mí es un placer y bueno, espero que sirva esto de mucho, de experiencia, de que se quiten a lo mejor piedras que puedes evitar para dar la vuelta y que pues si te caigas, porque tienes que caerte para aprender, uno aprende de los errores, no de los aciertos, pero que sirva de mucho para que las nuevas generaciones o gente que tiene la inquietud de hacerlo vea de que se puede, que no hay nada imposible, nomás hay que estar picando la piedra hasta romperla. Bueno, pues así termina este primer episodio. Espero que les haya gustado y que hayamos podido transmitirle algo de valor. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no dejen de ponerla aquí abajo y con todo gusto la vamos a responder. Y nos vemos en la próxima.